Buenos días, amada iglesia. Qué gozo en este día poder estar juntos. Gracias a Dios porque nos permite esta oportunidad de poder glorificar su nombre, de poder alabarlo y bendecirlo a Él. Él es el único que merece la honra y la gloria. Gracias a Dios porque este día podemos reunirnos como iglesia, aún virtualmente, y queremos darte la bienvenida a ti que nos estás viendo, donde quiera que estés. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Armonía Familiar. Gracias a Dios porque has dispuesto este momento para poder iniciar el día de la mejor manera, iniciar nuestra semana de la mejor manera, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Gracias, papito, porque en este mañana de domingo, Señor, tú nos das esta hermosa oportunidad, Señor, de poder presentarnos delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque eres grande y majestuoso, porque durante todos estos días, Señor, has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú dominas cada una de las situaciones que vivimos. Sé con nosotros en este día, habla a nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón esté tan dispuesto a escuchar tu voz a través del mensaje que en este día nos va a presentar nuestro pastor, Señor. Tú dale la sabiduría a Él, que seas tú el que hable a través de Él. Tú cállalo a Él como siervo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable. Bendícenos, Señor, en este día. Y, Señor, que nosotros, como cuerpo de Cristo, Señor, como iglesia de Cristo, podamos poner en práctica, Señor, lo que tú quieres decirnos este día. Gracias, papito, por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Es el llamado que tuvo Samuel de parte de Dios. Y dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y ante que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y aconteció luego corriendo a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, Dios les bendiga. Esto fue palabra de Dios cuando Dios habló y hizo un llamado especial para Samuel. Pues gracias a Dios por este día y te invitamos a que continúes con nosotros. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. El Señor te bendiga. Amén. Le cantamos a un Dios vivo, un Dios victorioso, a un Dios que nos muestra su amor y que además su amor es para siempre. Así es que te invitamos, iglesia, que puedas cantar con nosotros. Gózate en lo más profundo de tu corazón y alabemos al Señor.
a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Porque bueno sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que he vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. No siempre Dios es fuerte, no siempre Dios es fiel, no siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, Su amor es para siempre. con su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. No siempre Dios es fuerte, no siempre Dios es fiel, no siempre con nosotros, no siempre y siempre, no siempre Dios es fuerte, no siempre Dios es fiel, no siempre con nosotros, no siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. No siempre Dios es fuerte, no siempre Dios es fiel, no siempre con nosotros, no siempre y siempre, no siempre Dios es fuerte, no siempre Dios es fiel, no siempre con nosotros, no siempre y siempre, no siempre. Le cantamos a un Dios vivo, le cantamos a un Dios que reina, que está sentado en su trono y que Él se goza y se alegra con las alabanzas de su pueblo. Vamos juntos, iglesia, a bendecir, a proclamar, a cantar el nombre del Señor. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. Presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de adorar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de adorar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré, cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas
cantaré, que solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor, con alegría y con gozo en mi corazón. Te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de adorar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de adorar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Una vez más, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de adorar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de adorar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Amén. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo
único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar juntos alabando al Señor, como dice el Salmo 133, versículo 1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y damos gracias al Señor por este tiempo. El día de hoy quisiera yo hablarles sobre diezmos y ofrendas. Ustedes han visto que estamos en una transición de cuenta para los depósitos de los diezmos y las ofrendas para poder continuar con esta ordenanza. Está viendo esta transición, primero en Bancomer, ahora en Banamex. Entonces, a partir de esta fecha, por favor, depositemos en la cuenta que aparece aquí, Banamex. Es la cuenta que vamos a estar utilizando de ahora en adelante para cumplir esta gran ordenanza en amor hacia el Señor y hacia su iglesia. Como dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, y leeré un fragmento del 11, dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y dice el Señor, inténtenlo, pónganme a prueba. Y la primera parte del versículo 11 dice así: porque sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré. ¿Cuántos podemos dar gracias al Señor por la protección del Señor hacia nuestros hogares? Su fidelidad siempre es presente en nuestros hogares, y cumplamos esta ordenanza. Confiemos en que todo esto que se está recaudando es para el sostenimiento de la iglesia. Como ustedes saben, esperemos pronto regresar a nuestras reuniones presenciales, y bueno, hay unas instalaciones que mantener, hay unas instalaciones que proteger también. Confiamos en el Señor y en su fidelidad. Entonces recuerda, una nueva cuenta en Banamex. A esta cuenta, por favor, continúa depositando tus diezmos y tus ofrendas, y juntos en armonía sigamos haciendo esta gran ordenanza en amor al Señor. Nos vemos y continuemos. Escuchemos la palabra del Señor. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto saludarles aquí en Armonía Familiar. Gracias por acompañarnos a toda esta serie que Dios ha puesto en nuestro corazón, y que nuestra oración todos los días es para que Dios pueda darle a los padres la sabiduría necesaria para poder guiar a los hijos. Como te lo he comentado y vuelvo a decírtelo, la idea es poder levantar una nueva generación de hombres y mujeres poderosos en las manos del Señor. Como siempre te pido, oremos y pidamos la presencia del Señor para que en esta hermosa mañana Dios pueda hablar a nuestros corazones. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana por la vida que nos concedes, por esta oportunidad, Señor, de levantarnos y de poder, Señor, disfrutar de este tiempo de comunión contigo. Gracias por tu iglesia, Armonía Familiar, por lo que has puesto en nuestro corazón y por todas estas familias que nos están siguiendo y escuchando, Señor. Te pido que tu palabra pueda llegar a sus corazones y que pueda llegar, Señor, a transformar su vida. Te pedimos por los hijos, por esta nueva generación y por cada uno de nosotros, que en esta mañana tu palabra nos hable. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, hemos titulado al mensaje de esta mañana, Padres que son padres, ¿no? Yo sé que suena un poquito absurdo este tema, pero lo voy a ir explicando una vez más. Padres que son padres. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Vamos ahí a nuestra Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y mira nada más una historia realmente interesante y dice la palabra así. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque jamás, dice la palabra del Señor, porque sus hijos, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiero que te enfoques en esta última frase. Y él no los ha estorbado. Qué triste realidad, ¿verdad? La de este siervo de Dios que no fue capaz de estorbar a sus hijos y que a través de ello, fíjate nada más, o por esa consecuencia, o por esa situación, la consecuencia, dice el Señor, voy a juzgar su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado, ¿verdad? Y versículo 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Imagínate nada más el grave pecado que estos jóvenes habían cometido, que el Señor dice, no será expiada jamás su culpa, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Yo creo que todos los padres que me están escuchando anhelan en su corazón que sus hijos puedan alcanzar la gracia, la misericordia y la bendición de nuestro Señor. Pero mira, hay una característica importante de que menciona la palabra y algo que le faltó a Eli. Dice la Biblia, y él no los ha estorbado. Por eso, el título de este mensaje que hemos llamado Padres que son padres. Déjame explicarte por qué hemos compartido este título. La paternidad ha enfrentado cambios que han generado una gran crisis en la vida de las personas. ¿Quieres anotarlo? La paternidad ha enfrentado cambios que han generado una gran crisis en la vida de las personas. Ve anotando porque te voy a explicar estos cambios y por qué estamos viviendo de esta manera. Primero, los padres dejaron su papel de autoridad. Esto es algo que estamos viendo actualmente. Es una preocupación de maestros, de todos aquellos que se dedican a la formación en la vida del ser humano. Los padres dejaron su papel de autoridad. Segundo, como consecuencia de ello, se igualaron los niveles de autoridad. Ahora los hijos son como padres para los padres. ¿Puedes entender este absurdo? Vemos de pronto hijos que están corrigiendo a los padres. Vemos de pronto hijos que están regañando a los papás. Vemos de pronto hijos que están aconsejando a los papás. ¿Puedes imaginarte esto? Es decir, los padres dejaron de ser papás, dejaron de asumir su autoridad y dejaron de a un lado en la responsabilidad que Dios les había dado, y entonces los roles se invirtieron, ¿no? Esto le llamamos una inversión de roles. Se invierten los roles y de pronto los hijos empiezan a asumir un rol que no les corresponde y empiezan a ser como papás de los papás. Desde luego, esto pues obviamente va en contra de un principio de orden que Dios ha establecido y daña mucho la vida de los hijos. Y tercero, se convierten en amigos de los hijos. No sé si de pronto escuchaste que estaba muy de moda esta parte de los papás conviértanse en amigos de los hijos. Y quiero decirte que este es un grave error. A ti te tocó ser papá, te tocó ser mamá y no puedes ser amigo de tus hijos. Ya tus hijos tendrán sus amigos, ya tus hijos tendrán personas que les escuchen, pero tú no puedes soltar el rol y la autoridad que Dios te ha dejado. Esto es estorbarle a tus hijos. Podríamos aplicarlo de esta manera tan fácil. ¿Qué es estorbarle a los hijos? Que cumplas tu papel de papá. Y yo entiendo que muchos papás, por querer ganarse el corazón de los hijos, o yo decía en otro mensaje, por querer compensar a los hijos lo que no les dieron, porque seguramente los papás tienen muchas carencias y muchos vacíos, pues de pronto dejan este rol tan importante de poner orden, de poner reglas, de poner disciplina a los hijos y entonces se convierten en amigos de los papás. Escúchenme bien. Tú, papá, mamá, que me estás escuchando, jamás podrás ser amigo
de tus hijos. Tu papel y lo que Dios te ha dado es ser papá, y por supuesto no es nada agradable, ¿no? Poner reglas, el que no da los permisos, y seguramente los hijos, como muchos de nosotros ahora ya adultos, dijimos alguna vez, mis papás no me quieren, mis papás no me entienden, y no sé si te ha pasado, pero a veces los hijos dicen, ¿cómo quisiera que mi papá fuera como el papá de mi amiga? Porque si es comprensivo, porque si la deja, porque es tan amoroso. Y bueno, no hagas caso mucho de lo que los adolescentes dicen. La verdad de las cosas es que el adolescente y los niños dicen cosas que ni saben, ni tienen el conocimiento, ni tienen la conciencia con mucha madurez para poder expresar juicios tan así. No te dejes chantajear, querido hermana, no te dejes mover por eso, ¿verdad? Si tu hijo te dice, ¿cómo me encantaría que fueras como el papá? Pues ni le hagas caso, ni te enganches, porque Dios te llamó a ser papá, a establecer reglas, límites, no a ser amigo de tus hijos. Muy bien. ¿Cuál es la razón de todo esto? Fíjate nada más qué es lo que ha pasado. Teníamos en tiempos anteriores, seguramente a ti como a mí nos tocó este modelo de paternidad, eran sistemas verticales, ¿no? Es decir, era el papá y la mamá mandaban, papá y mamá había que respetarlos, papá y mamá había que seguir las indicaciones que ellos nos daban, y los hijos siempre nos vimos en esa situación por debajo de los padres. Hoy, con el tiempo, tenemos sistemas más horizontales, es decir, el vertical es el papá está acá arriba, los hijos abajo, como debe de ser, pero de pronto los cambios, ahorita vamos a hablar de esos cambios, nos hicieron sistemas más horizontales, y fíjate, pareciera que los hijos están al mismo nivel que los papás, pareciera que los hijos están en el mismo rol que los papás, y esto, por supuesto, pues no nos lleva a una adecuada paternidad. Antes, los padres filtraban el mundo para los hijos. Eran los que transmitían las enseñanzas, decodificaban la realidad para los hijos. Los papás decían, esto es bueno, esto no es bueno, debe de ser así, esto no tienes que hacerlo. Y los padres eran los filtros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros de lo que debía de ser. Hoy, y desde hace algunos años, los niños tienen acceso a más información que sus propios padres. Esto es un grave problema. No sé si tú has escuchado que muchos jóvenes se expresan de los papás como, es que mi papá no sabe. Inclusive no sé si tu hijo te lo ha dicho, papá es que tú no sabes, papá es que ya estás viejito, papá es que no tienes acceso a la tecnología. Y entonces, este acceso al conocimiento, a la información, ¿verdad? Les ha enseñado a los hijos o les ha llevado a no estar sujetos a la autoridad, a cuestionar y a debatir muchas veces las enseñanzas de los padres. ¿Cuál es el problema? No podemos frenar el avance de la ciencia, de la tecnología, no podemos frenar el avance de la información, pero no podemos permitir que nuestros modelos paternales sean horizontales, tienen que permanecer verticales. Y joven, señorita, tú que me estás escuchando, seguramente tienes más información que tu papá, seguramente en algunos casos tendrás más conocimiento que tu papá, pero te toca estar abajo de tu papá y a tu mamá la tienes que respetar, aunque tengas más acceso al conocimiento, aunque manejes los smartphones de una manera increíble y tu mamá apenas si puede prenderlo, no importa. Tienes que respetarla. Y bueno, todo esto ha provocado esta sociedad donde tenemos que parar todo esto e ir a los principios bíblicos. Otra razón de estos cambios es que se están construyendo hogares democráticos, ¿no? Yo no sé, a nosotros no nos tocó el tiempo en el que papá decía, ¿y a dónde quieres ir? No, papá y mamá decían, vamos a ir a comer a tal lugar, vamos a ir a Chapultepec. En mis tiempos era el paseo por excelencia, ir a Chapultepec, ¿no? O vamos a la Marquesa, y los hijos íbamos, nos subíamos al coche e íbamos. Hoy estas decisiones en casa se están volviendo más democráticas. ¿A dónde quieren ir? ¿Quieres ir? Y bueno, si hablamos de paseos, pues no hablamos de algo tan trascendente. Tristemente, hasta se pone a discusión y a consideración el asunto espiritual, ¿no? ¿Quieren ir hoy a la iglesia? Imagínate, ¿no? Preguntan los papás, ¿quieren ir hoy a la iglesia? ¿Se les antoja ir hoy a la iglesia? ¿Tienes ganas de servir? Y bueno, hermanos, repito, esta situación de los padres tan demócrata, pues obviamente no ha ayudado a que los hijos entiendan esta posición
relación vertical, no horizontal, sino vertical de ser papá y de ser mamá. Los padres hoy son dados a tomar en cuenta la opinión de sus hijos, ¿no? A diferencia de lo que ocurría anteriormente. Y entonces se han ido haciendo los padres más conciliadores y ya no piensan tanto en tener hijos exitosos, sino en tener hijos felices. Y aquí tenemos un grave problema. Somos una sociedad, una cultura que lo único que busca es hacer y ser personas felices. ¿Qué es lo que hace feliz al hijo? No qué lo forma, no qué le da valores, no qué le da disciplina, eso está desapareciendo, sino que sean felices. Y bueno, todas estas cuestiones tan terribles que estamos viviendo, pues nos han llevado de pronto a perder este orden en la familia. Y tú ya ves en la Biblia cómo este hombre, Elí, pues sufrió una terrible consecuencia porque no supo estorbarles a sus hijos. Yo quiero pedirte, querido hermano, hermana, que a partir de hoy les estorbes a tus hijos. Pero pastor, mis hijos se van a enojar conmigo, ese es su problema, ya se contentarán y ya tendrán que pedirle perdón a Dios, pero por favor, estórbales. Pastor, ¿pero qué no se van a traumar? No, no se van a traumar, no te preocupes, solo te chantajean. No se van a traumar, ellos van a aprender que papá y mamá son los que dirigen, son los que mandan, son los que establecen decisiones. Estoy de acuerdo que de pronto a ciertas edades ya se tome en cuenta la opinión de los hijos, pero hay cosas en las que tú no tienes que preguntar, en las que tú, papá y mamá, tienen que dirigir a los hijos y tienen que ser muy precisos en las indicaciones que dan. Muy bien, vamos a los principios bíblicos para que podamos corregir esta situación que seguramente muchos de ustedes han caído y que bueno, necesitamos corregir, porque mira, lo hemos comentado, somos el reflejo de lo que aprendimos en casa. Si en casa a mí me enseñaron reglas, disciplina, me enseñaron a obedecer, yo lo decía anteriormente, voy a ser un adulto funcional, voy a funcionar en una empresa, en la sociedad, en la iglesia, pero si a mí mis papás me enseñaron que ellos eran mis amigos, yo llego a un lugar donde hay autoridad y voy a querer que mi patrón, que mi jefe, que el director sea mi amigo. Y entonces, bueno, si se da una amistad, qué bien, pero tú tienes que entrar a un lugar donde hay orden y hay reglas y tienes que entender que hay alguien, ¿verdad?, que está marcando el ritmo de esa institución y que tú tienes que sujetarte y que no confundas amistad con autoridad. Por eso es necesario que vayamos corrigiendo esto. Muy bien, quiero que vayas anotando estos principios de la palabra del Señor. El papel de ser padre implica tres cosas muy importantes. Anótalo a la luz de la Biblia, por favor. Primero, una visión correcta de las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida. Una visión correcta de las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida. Ya te decía yo en un devocional anterior que dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta visión correcta de las bendiciones, cuando entiendes que tu casa, tu carro, tus bienes, tu empresa, la esposa, el esposo y los hijos son un regalo de Dios, es algo que Dios te ha prestado, entonces empiezo a entender la gran responsabilidad que yo tengo. Sí, papás, escúchenme, ustedes tienen una gran responsabilidad y cuando entienden esa gran responsabilidad, por supuesto, por todos los medios estorban a sus hijos, por todos los medios entienden que tienen esta tarea de ir cuidando, de ir corrigiendo, de ir enseñando, de ir estorbando el crecimiento, de ir estorbando que los hijos puedan ir encontrando una madurez a la luz de la palabra del Señor. Y entonces, quiero llevarte este primer principio. Quiero que pienses, los hijos que Dios te ha dado, hermano, es un regalo, es algo que Dios te ha prestado y cuando tú entiendas esta correcta visión de las cosas que Dios te ha dado, entonces vas a poder decir, los tengo que cuidar porque Dios me los prestó y un día vamos a dar cuenta de ellos. Acompáñame, Mateo capítulo 25, versículo 15. Mateo capítulo 25, versículo 15. Y mira qué hermosa palabra del Señor que nos enseña esta gran responsabilidad que estamos compartiendo. Dice la Biblia que a uno dio 5 talentos,
a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Tú conoces la historia de este hombre que se fue y repartió y dejó a sus siervos estos talentos. Esta es una enseñanza bíblica muy importante donde nos ubica en nuestra realidad. No somos dueños de nada, el dueño es Dios, solamente somos mayordomos. Y dentro de esta mayordomía están tus hijos. Y yo de verdad oro por ti, hermano, porque si bien es cierto, yo voy a dar cuentas de la iglesia, que es una tremenda responsabilidad, tú vas a dar cuenta de tus hijos, que también es una gran responsabilidad. Y dice la Biblia que este amo se fue y dejó y entregó y delegó a sus siervos talentos, capacidades, recursos, y aquí entra este maravilloso concepto de la mayordomía. Y entonces quiero que entiendas esta primera idea. Los hijos son un regalo que Dios te dio, le pertenecen a Dios y tienes que entregar cuentas buenas de lo que Dios puso en tus manos y tienes que estar a cuentas con Dios de lo que Dios te ha dado, y para ello necesitas estorbarle a tus hijos. Dice la Biblia, ahí nos vamos al versículo 19 del mismo capítulo 25, dice la Biblia: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sí, querido hermano, sí, querida hermana, escúchame bien, un día Dios va a arreglar cuentas contigo de cómo ejercitaste tu paternidad, tu maternidad. Un día Dios va a hablar contigo para decirte: dame cuentas de los hijos que yo puse en tus manos. Entonces, partiendo de este primer principio, hermanos, y para hacer una paternidad responsable, tienes que entender que estás en una relación con Dios en donde Dios es el dueño. Tú eres mayordomo, eres administrador de las cosas, bienes y personas que Dios acercó a tu vida. Y un día vamos a dar cuentas delante del Señor, y yo te pregunto ahora, ¿qué cuentas vas a dar a Dios de los hijos que el Señor te entregó? Pregunta, ¿los estorbaste? ¿Los dejaste hacer lo que quisieran? ¿Estuviste ajeno a su educación? ¿Estuviste consintiendo? ¿Estuviste permitiendo que tus hijos hicieran y deshicieran? ¿O fuiste un papá y una mamá de la palabra que estuviste ahí formando, enseñando, guiando, estorbando la vida de tus hijos? Segundo principio del papel de ser padres a la luz de la Biblia: entender la autoridad como algo establecido por Dios. Hoy tenemos un gravísimo problema con la autoridad. Ya dijimos por qué. Estos modelos, estos paradigmas de educación a los que la sociedad se ha ido enfrentando y ha ido cambiando, hay cosas muy buenas desde luego, pero hay cosas que no son tan buenas. Y una de las grandes crisis de estos procesos y de estos cambios es una gran crisis en la autoridad. Ya no se respetan autoridades, ya todos nos vemos como iguales, ya todos podemos opinar y yo tengo derechos, y si no me gusta lo digo, y si no estoy de acuerdo me voy, y por qué esa autoridad va a estar sobre mí. Y bueno, hoy tenemos una terrible crisis de autoridad. Déjame decirte algo: la autoridad es algo que Dios ha establecido para el sano funcionamiento de nuestras relaciones interpersonales. No es algo que haya inventado un pastor, no es algo que haya inventado nadie. La autoridad es algo establecido por Dios. Si tú tienes un problema con la autoridad, llámese policía, llámese director de la empresa, llámese líder espiritual, si tú tienes un problema con la autoridad, ¿estás listo para escuchar esto? Tú tienes un problema con Dios, porque Dios ha establecido autoridades. Yo escucho muchas personas que dicen: yo no me sujeto a nadie, yo solo me sujeto a Dios. Pues estás mal, ¿no? Porque eso de yo me sujeto a Dios, pues había que revisarlo muy bien a la luz de la Biblia. Pero para estar sujeto a Dios, tienes que estar sujeto a personas. Es decir, si los hijos están sujetos a los padres, van a estar sujetos a Dios. Si las parejas estamos sujetos, ambos en el Señor, estamos sujetos a Dios. Y entonces, hermanos, no tengas problemas, no batalles con la autoridad. Yo sé que a muchos no les gusta este asunto de la autoridad y que todos quisiéramos hacer de pronto lo que se nos pegue la gana, pero esto no funciona porque Dios no estableció el orden para nuestras relaciones y en este asunto con los padres y con los hijos. Entonces, segundo aspecto, entiende la autoridad como algo establecido por Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos a la palabra del Señor y vamos a ver muy claramente lo que la Escritura nos enseña al respecto. Romanos capítulo 13, dice la Biblia así, versículos 1 y 2. Sométase toda persona
toda persona a las autoridades superiores. Todos en la vida tenemos autoridades, todos estamos bajo autoridad. ¿Qué es lo que Dios te dice? Sométete a toda persona a las autoridades superiores. Escucha bien, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, Dios ha establecido la autoridad y la autoridad es algo que Dios ha puesto para que nosotros podamos crecer y madurar. ¿Puedes imaginarte si no existiera autoridad? ¿Tú te puedes imaginar un hogar donde no hay autoridad? Bueno, pues nada más y nada menos asómate a todos estos jóvenes totalmente perdidos, sin rumbo, sin sentido y que bueno, ya como adultos son personas insoportables, pues eso es el resultado, ¿no? No puede existir, yo te decía anteriormente también, ni una organización, ni una iglesia, ni una familia sin una autoridad. Y dice la Biblia que las autoridades que existen son de parte de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que entender que Dios te dio hijos para que fueras una autoridad en la vida de ellos. Hijos que me están escuchando, Dios les dio a sus padres porque son una autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Subráyalo. ¿Tienes problemas con la autoridad? Otra vez te lo digo, tienes problemas con Dios. Porque la autoridad por Dios ha sido establecida. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Te das cuenta? Tienes un problema de autoridad, tienes un problema con Dios. Entonces, querido hermano, escúchenme bien, no tengas miedo de ejercer autoridad. No te achiques ante tu hijo, que ya te reclama, ya te dice, ya te confronta. No te achiques, tú eres el papá. Tú eres la mamá, y no estoy hablando de violencia, ya lo dijimos, ni que destruyas, ni que hagas pedazos la autoestima de tu hijo. No, solo te pido que impongas tu autoridad a la luz de la Biblia, con el ejemplo, con la presencia del Espíritu Santo, pero no te achiques, ni tengas miedo. ¿Cuántas veces los adolescentes amagan diciendo, me voy de la casa? ¿Me permites un consejo? Hazle su maleta y sácalo. No tengas miedo, que no te chantajee, que no te manipule con esas cuestiones, porque si tú caes en el chantaje y en la manipulación del hijo, olvídate, él va a saber cómo guiarte y cómo estar manipulando tu culpa y manipulando todo aquello que tú no eres capaz de entender a la luz de la Biblia. Escúchame bien. No tengas miedo de ejercer tu autoridad porque Dios te la ha dado. Y entonces, un día de adultos, como ya lo hacemos muchos de nosotros, agradeceremos a Dios por los padres que nos dieron, ¿no? Y diremos, gracias a Dios, mi papá, me acuerdo que no me dejó ir a esa fiesta, me acuerdo que no me dejó ir con mis amigos a ese lugar, y vas a agradecerlo, porque esa es la función de los papás. Otra vez, la función de los papás no es ser amigos, la función de los papás es ser autoridad. Y tómalo, hermano, acéptalo, porque Dios te puso como autoridad de tus hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor. Acompáñame ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Me escucharon, jóvenes? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y mira qué hermoso, porque esto agrada al Señor. Jóvenes, hijos que me están escuchando, ustedes quieren agradar al Señor, quieren perfilarse como cristianos sanos, cristianos poderosos el día de mañana. Ahí empieza el crecimiento espiritual y la salud espiritual en cada uno de nosotros, obedeciendo. Dice la Biblia, porque esto agrada al Señor. Y ustedes, papás, ejerzan su autoridad. ¿Sabes que la rebeldía del adolescente, sabes que esa confrontación del adolescente con los papás, lo único que está pidiendo es que los padres ejerzan autoridad? Es lo que está haciendo el adolescente. El adolescente está desafiando tu autoridad y el adolescente lo que quiere es escuchar y ver padres que con todo amor, firmeza, a la luz de la Biblia, pueden asumir esta autoridad que les ha sido delegada por el Señor. Y tercer principio, el primero ya lo vimos, una visión correcta de las bendiciones que Dios nos ha dado. Segundo, entender la autoridad como algo establecido por Dios. Y tercero, estorbarle a los hijos para que no se desvíen. Hermano, este es ser un papá a la luz de la Biblia. Estórbale a tus hijos para que no se desvíen del camino
que es la palabra del Señor. Proverbios 13:24, acompáñame por favor ahí a leerlo. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Mira lo que dice la palabra del Señor de una manera muy importante. Mira, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Te espero, puedes buscarlo, aunque aparece en la pantalla, pero puedes buscarlo para que lo subrayes. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Puedes imaginarte que hay papás que no disciplinan a los hijos? ¿Puedes imaginarte que hay papás que no reprenden a los hijos? ¿Puedes imaginarte que hay papás que no ejercen un castigo? Estoy hablando, y la Biblia lo habla, de castigos congruentes, sanos. No estoy hablando de azotes, no estoy hablando de destrucción, sino de castigos que le enseñen al niño a crecer de una manera sabia y con responsabilidad. ¿Sabes que hay papás así que dejan que sus hijos hagan lo que quieran y no son capaces de establecer reglas? Y dice la Biblia, si tú detienes el castigo a tus hijos, curiosamente lo contrario de lo que tú piensas, ¿no? Los papás piensan, es que lo amo tanto que no me gusta verlo llorar. Hermanos, preferible verlo llorar en esta formación que tú le estás dando que las lágrimas que la vida le puede sacar por decisiones incorrectas o por querer saltarse las trancas de alguna manera. Entonces, fíjate lo contrario de lo que tú y yo pensamos. Dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si puedes entender, si tú no disciplinas a tu hijo, si no castigas a tu hijo, lo que tú estás diciendo es que no amas a ese hijo. Y dice la Biblia, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El papá que ama a su hijo desde que la persona es un bebé, desde que la persona es un niño, empieza a corregirlo y empieza a formarlo y empieza a disciplinarlo. Bueno, hermanos, qué tragedia tan grande. Hay bebés, hay niños pequeños que controlan a los padres, que son los que mandan en casa. Es increíble, esto no puede pasar. Asume tu responsabilidad y estórbales. ¿Cómo les estorbas? Pues enseñándoles que en la vida hay consecuencias, y cuando tu hijo hace algo incorrecto, cuando tu hijo comete una falta, es tiempo de que tú lo disciplines, de que tú ejerzas un castigo congruente, sano, bíblico, ¿verdad? Y de amor, para que la persona pueda corregir. Así los seres humanos vamos aprendiendo en la vida, así vamos corrigiendo las cosas y así vamos desarrollando una madurez y una responsabilidad que la Biblia nos llama. ¿Quieres convertirte en un papá responsable? ¿Quieres convertirte en un papá sabio, en un papá conforme a la voluntad de Dios? Hermano, yo te invito para que puedas acercarte al Señor. ¿Cómo logramos los padres esta calidad de paternidad? Porque mira, se oye muy bonito y generalmente la gente piensa, pastor, cuando hablamos de cuestiones espirituales y bíblicas, pues se oye muy, muy interesante, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo aterrizamos todo esto? Escuchen, papás, estos 4 consejos, anótalos rápidamente. ¿Cómo puede ser un papá que asuma esta autoridad, que asuma este valor, que asuma esta firmeza y que estorbes a tus hijos? Primero, haz de Jesús el centro de tu matrimonio. Por favor, papás, hagan de Jesús el centro de su matrimonio. Si ustedes como matrimonio no están funcionando, si ustedes como matrimonio están en cuestiones inmorales, perdón, que no lo digo por nadie desde luego, pero ¿cuántos matrimonios hoy están en cuestiones inmorales? Si ustedes como matrimonios no están tomados de la mano de Dios, ¿cómo pretenden tomar una autoridad y una responsabilidad? Es más, ni van a entender que Dios les ha prestado a sus hijos para que los puedan formar. Entonces, lo primero que yo te invito para que puedas hacer es hagan matrimonio de Jesús el centro de esa situación familiar. Dice la Biblia en Mateo 7:24, acompáñame ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 24, y mira esta gran enseñanza que el Señor Jesús nos ha dado y que lo hemos comentado, pero que es un pasaje muy hermoso que nos enseña todas estas verdades espirituales. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la Escritura así, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escucha el matrimonio. Dice, cualquiera que oye estas palabras, la palabra de Dios, y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escúcheme.
Personas funcionales en la vida, personas sanas en la vida, personas bendecidas en la vida, son personas que tuvieron padres prudentes, que se dedicaron a edificar su familia, su hogar, su vida, la de sus hijos, sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo recuperas tu autoridad? ¿Cómo puedes ser un padre con autoridad? Escúchame bien, invita a Jesús a ser el centro de tu vida. Matrimonios, inviten a Jesús a ser el centro de su matrimonio para que entonces ustedes tomen la fuerza espiritual y bíblica para poder educar a sus hijos. Salmo 127:1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quedó claro? Si Dios no edifica la casa, si Dios no está edificando tu familia, si Dios no es el centro de tu matrimonio, créeme, no hay futuro. Así, puedes subrayarlo o puedes escribirlo. No hay futuro. Si Dios no es el centro de tu vida, no hay futuro para tu familia, no hay futuro para tus hijos y bueno, entonces vamos a perder una poderosa generación. Segunda verdad para convertirte en un padre, así con esta autoridad bíblica: dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Tú no puedes, tú y yo no tenemos la capacidad para poder ser padres exitosos o padres con esta gran bendición y gran fortaleza. Tú y yo necesitamos depender de Dios. Y mira nada más el pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice la escritura de la siguiente manera. Juan 15:5, mira lo que dice el Señor de una manera clara, contundente para cada uno de nosotros. Dice la escritura así, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Subráyenlo, papás, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué tienes que hacer? Y dice la escritura, porque separados de mí, nada podemos hacer. Papás, primer principio, haz de Jesús el centro de tu vida. Segundo principio, depende completamente de Dios. ¿Cómo se logra esto? Estudiando la Biblia, orando, creciendo espiritualmente en tu iglesia, buscando la dirección de Dios, relacionándote con personas que te aporten para tu crecimiento espiritual. Y entonces, queridos matrimonios, ustedes van a convertirse en papás poderosos que van a ejercer una autoridad sin miedo, sin angustia, que van a ejercer una autoridad, pero de una manera bíblica y que van a estorbarle a sus hijos para que los hijos caminen de acuerdo a la voluntad del Señor. Y tercero, papás, escúchenme bien, ustedes tienen que tener un crecimiento espiritual. No hay nada más hermoso que tener padres que van creciendo espiritualmente. Los padres tenemos que ser un modelo para los hijos, los padres tenemos que inspirar a los hijos. Es muy triste cuando el papá se queda y el hijo lo rebasa en las cuestiones espirituales. Esto no puede ser. Imagínate hijos que le dicen al papá, papá, ve a la iglesia, papá, ¿por qué te quedaste dormido? Papá, ¿por qué no sirves? El hijo a lo mejor está sirviendo y el papá no sirve, ¿no? Y entonces los papás decimos, ustedes sirvan, yo ya estoy viejo, mi generación ya pasó y si yo tuviera su edad, ¿cuántos decimos así, no? Si yo tuviera su edad, créanme que yo serviría. Bueno, déjame decirte algo, no existe edad para servir a Dios, tú puedes hacerlo, pero no hay nada más hermoso, decía, que tener padres que los vemos creciendo espiritualmente, que van siendo adultos maduros, que ya no escuchamos, pues vamos a divorciarnos, que ya no escuchamos golpes, que ya no escuchamos cacerolazos, que ya no escuchamos maldiciones, sino que vemos a papá y a mamá resolver sus asuntos de una manera espiritualmente madura. Y entonces, pues esto es una gran bendición, ¿no? Esto creo que edifica y construye la vida de una persona. Es muy hermoso ver a papás permanecer en una iglesia, no papás que andan de iglesia en iglesia, porque esto yo creo que desanima a los hijos, porque esto dice, pero ¿qué está pasando? Y ya tenía yo mis amigos en la iglesia y papá dijo, vámonos de esta iglesia. Y entonces, hermano querido, yo creo que tú debes convertirte en este modelo y tienes que crecer espiritualmente para que inclusive resuelvas los asuntos que pudieran estar pendientes con tu iglesia o con alguna situación, pero no podemos quedarnos chiquitos, enanos espiritualmente. Tenemos que aprender a crecer y tenemos que aprender a madurar. Efesios 4:31 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Fíjate qué hermoso pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la escritura así. Quítense, esto es crecimiento espiritual, quítense de vosotros toda amargura. Váyanlo subrayando. En muchos matrimonios hay amargura. ¿De dónde vamos a querer hijos que entiendan la autoridad y el orden? Quítense todo enojo,
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto significa crecimiento espiritual. En la medida en que tú vas creciendo espiritualmente, tu carácter se va modificando, vas entendiendo muchas cosas y Dios va llevándote de la mano para que puedas guiar a tus hijos. Terminamos con esto. Escúchame bien. Tienes que estorbarle a tus hijos. No es una orden del pastor, es una indicación de la palabra de Dios. Pero si pudiera ser una orden mía, te la digo. Tienes que estorbarle a tus hijos. No es una opción. No es si puedes, no es si quieres, no es si tienes tiempo. Es una obligación que puedas estorbarle a tus hijos y formarlos en el camino del Señor. Cuando les estorbas, aseguras para ellos una vida plena espiritualmente y una bendición para la vida. Cuando tú les estorbas, les aseguras una vida plena espiritualmente y de bendición para la vida. Acompáñame, terminamos con dos pasajes. Deuteronomio capítulo 28, acompáñame ahí a buscar en la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, porque nos habla de estas bendiciones que van a venir a ti, a tus hijos y a tus generaciones. Dice la Biblia, Deuteronomio 28, versículos 4 al 6. Dice la Escritura, escúchame bien, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando obedecemos los principios espirituales, cuando nos convertimos en padres que son padres, entonces existe la bendición para las próximas generaciones y creo que tú y yo estamos llamados para esto, para hacer bendición. Y primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 14. Ve nada más la triste historia, cómo termina, y yo te lo decía al principio. Dice la Biblia, por tanto, yo he jurado, ve nada más la palabra de Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Yo creo que ninguno de nosotros que estamos escuchando este mensaje quiere para sus hijos destrucción. Estás a tiempo. Si no estorbas a tus hijos, tú no estás dejando a tus hijos un proyecto de vida, de sana bendición y de sano crecimiento espiritual. Todavía estás a tiempo de estorbarles. Y tú pensarás, pero pastor, yo estoy escuchando esto y yo soy abuelo. Bueno, hermano querido, creo que nunca es tarde para poder corregir y para poder hablar con tu familia y para poder restaurarse y reconciliarse en el nombre del Señor. Mi oración, como siempre, es para que en Armonía Familiar se levante una generación que pueda ser capaz de seguir transformando historias con el poder de la palabra del Señor y por haber tenido padres que estorbaron en el momento oportuno para guiarlos en el camino del Señor. Te invito para que ahí junto con tu familia podamos hacer una oración y lo que tú puedas decidir y quieras decidir en estos momentos de seguir a Cristo, de aceptarlo en tu corazón, de asumir la responsabilidad, nunca es tarde. Haz esta oración ahí en tu casa. Oremos. Dios, muchas gracias te damos en esta mañana por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la dirección que nos da tu Espíritu Santo y gracias por estos mensajes que nos están convirtiendo en padres a la luz de tu palabra para levantar una generación, Señor, que al enfrentar todas las adversidades que pudieran tener, puedan salir avantes, victoriosos y plenos en ti. Tu promesa es que cuando estorbamos a los hijos hay bendición en todas las áreas de nuestra vida, pero también tu palabra es muy clara. Cuando no estorbamos a los hijos, Señor, seguramente habrá consecuencias terribles, tanto espirituales como materiales, como relacionales, y no queremos que una generación pueda perder la bendición de estar en tu presencia. Muchas gracias por estas familias que nos han escuchado. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Seguimos adelante en Armonía Familiar. Un abrazo para todos. Buenos días, hermanos. Es una bendición que el día de hoy nos hayamos podido conectar para alabar a nuestro Señor Jesucristo, asimismo para escuchar su palabra en esta interesante serie. Los invitamos a estar conectados a las diferentes transmisiones que el pastor y Armonía Familiar tiene para cada uno de ustedes. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial y Señor nuestro, te damos las gracias porque el día de hoy nos permites conectarnos para escuchar y alabar tu nombre, Señor.
Bendice a cada una de las familias que están viendo esto, Señor. Tú cuídalas y protégelas. Asimismo, sigue bendiciendo a nuestro pastor, que es el que nos enseña tu palabra, Señor. Guíalo y síguele dando la sabiduría para tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente y bendecida semana, hermanos. Hasta luego.